Mi invitada a este episodio es Ani Ferro, que nos va a compartir sus instrucciones para sanar tus heridas de la infancia. ¿Te ha pasado que notas, que ves, que tienes patrones de comportamiento en tu vida que se repiten una y otra vez de dificultades, por ejemplo, en tus relaciones, en tu relación con la alimentación, en el trabajo, en la interacción con las personas, y aunque tratas de cambiar los resultados, te es imposible y se sigue repitiendo el mismo resultado? El hecho que sigues teniendo resultados no deseados en tu vida es un indicador de que puedes tener una herida de infancia no resuelta. En mi proceso de autoconocimiento y entender las cosas que estaban impidiendo que yo tuviera mis resultados deseados, me topé con este concepto, con el concepto de las heridas de la infancia. Todos tenemos heridas de la infancia. Lo importante obviamente es darnos cuenta de cuál es esa herida, resignificarla, trabajarla y sanarla, porque esto puede cambiar nuestra vida y podemos empezar a tener los resultados que deseamos, paz y tranquilidad. Para hablar de este tema, que me parece importantísimo y que tiene un impacto muy grande en nuestras vidas, invité a Ani Ferro, experta en el tema y que nos va a compartir su propio camino de cómo fue ella capaz de identificar esa herida de la infancia que tanto la estaba impactando. Cómo fue su proceso de sanación y nos ayuda a entender cuáles son las principales 5 heridas de la infancia, que todos tenemos al menos una y podemos tener más de una. Cómo nos impacta negativamente esa herida específica que tenemos. Cómo se pueden identificar esas heridas de la infancia y, más importante aún, cómo las podemos sanar. Y por qué es tan importante el autoconocimiento en nuestra vida y qué preguntas nos podemos empezar a hacer a nosotros mismos justamente para empezar ese proceso de autoconocimiento. No te pierdas este episodio. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Ani Ferro es una figura influyente en el mundo de la yoga, la meditación y el bienestar. Con 18 años de experiencia como maestra de yoga, Ani ha guiado a innumerables personas hacia un camino de mayor paz y entendimiento interno. Su dominio de la disciplina del yoga se combina con una profunda pasión por la meditación, formando una práctica que trasciende del ámbito físico para abordar el bienestar en su sentido más holístico. Además de su experiencia en yoga, Ani es una conferencista internacional altamente reconocida en el campo de bienestar, proporcionando valiosa perspectiva y consejos para aquellos que buscan una vida más equilibrada y saludable. Su experiencia se extiende aún más gracias a su trabajo con su podcast que se llama Namaste Mi Vida y su comunidad en redes sociales donde comparte su sabiduría y visión con una audiencia global. Es dedicada, apasionada y altamente respetada. Ha dedicado su vida a ayudar a otros a encontrar su camino hacia una vida de serenidad y plenitud. Sus hijos son Amélie y Gabriel y su esposo se llama Marc-André Lorraine. Ani, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Majo, qué alegría estar aquí, que se nos haya dado este encuentro. Estoy muy entusiasmada de todo lo maravilloso que va a salir de esta conversación. Bueno, hace varios meses Adriana Soto, que es amiga de las dos, me estuvo hablando de ti, además una entrevista hermosa que le hiciste tú a ella en su podcast, y desde ese día estaba, no, tengo que entrevistar a Ani, pero bueno, gracias a Dios te dieron las cosas. Qué felicidad, Adri, mujer grandiosa que también quiero y adoro. Bueno, empecemos por tu niñez, cuéntame cómo fue tu niñez, qué la marcó. Yo nací en Barranquilla, Colombia, una Barranquilla muy distinta a la Barranquilla de hoy, ¿no? Soy hija de una madre barranquillera y un padre bogotano. Mi padre falleció cuando yo tenía 2 meses de nacida, así que ese fue el primer evento, digamos,
condicionador de mi infancia, pues fui una niña muy querida, una niña muy deseada, muy cuidada, rodeada sobre todo de mujeres muy fuertes alrededor mío que se agruparon pues para cuidarme, para guiarme. Pero pues en la medida en que mi vida fue avanzando, pues sí me di cuenta que esa ausencia de mi padre me había marcado un poco. Y bueno, y me propuse sanarla y creo que hoy en día tengo una relación envidiable con mi padre y una relación magnífica con mi madre también. Qué bonita historia, qué bonita historia. Desde muy joven identificas que tenías ahí esa herida y que había una necesidad de sanarlo. Desde muy joven identifiqué el dolor, sin duda, pero yo creo que algo que nosotras no tuvimos, Majo, en esos primeros inicios nuestros de vida, era como esa información como tan disponible como quizás la puede tener alguien hoy que a través de redes, del internet, pues tiene un poquito más de idea de heridas de emocionales que quizás le puede dar las herramientas como para empezar a gestionarlas, como para contestarte puntualmente. Siempre supe que había algo ahí en esa ausencia que me marcaba, pero no entendía cómo me estaba condicionando, sino mucho después, ya como a principios de mis 30, en que empecé a decir, bueno, aquí tiene que haber algo para mí, y me hice cargo. Ani, ¿en qué momento empiezas a practicar yoga, a ser profesora de yoga y a trabajar en todos los temas de los beneficios, digamos, personales de tener un bienestar y una vida equilibrada? Cuando yo quedo embarazada de mi primera hija, de Amelie, vivía en Barbados, en una islita del Caribe, y quedo embarazada y voy al médico, a una doctora, no se me olvida, y cuando estaba entrando al consultorio de la doctora, o sea, bajo, ni siquiera había entrado, o sea, estaba abriendo la puerta, la doctora me dice sentada desde su escritorio, uy, las mujeres como usted no tienen partos naturales. Tenaz, además como una declaración, un mandato tenaz, ¿no? Arbitraria, ¿no? Y yo le dije, miren, no, qué pena con usted, las mujeres como yo no van a médico como usted. Entonces yo me fui y llegué manejando a la casa de una gran amiga mía, reflexóloga, que me dijo, no, pues obviamente yo bastante afectada y contrariada, me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Esto no va a ser así, tú vas a empezar a hacer yoga y vas a ver cómo vas a visualizar tu parto y esa bebé va a nacer, mejor dicho, por un parto natural. Y bueno, y en ese momento empecé a hacer yoga en Barbados y la primera vez que fui, Majo, no me gustó. Me acuerdo que yo llegué a la casa de mi marido y le decía, no, esta cantidad de hippies, o sea, nada que ver. Yo soy una atleta y yo siempre fui muy activa físicamente. Claro, porque era el ego, no, pues yo no tenía ni idea de cómo se hacían estas posturas. El yoga es una conexión muy distinta con tu cuerpo, muy distinta a lo que yo estaba acostumbrada. Y bueno, a partir de ahí tuve la inmensa suerte de llegar inicialmente con una maestra extraordinaria, una mujer supremamente generosa que me enseñó todo lo que supo y desde ese momento pues nunca lo dejé, hace 18 años. Y a partir de ahí a cualquier país del mundo en el que he vivido, lo primero que yo busco es un estudio de yoga y ha sido una parte integral de mi vida y me adentré más profundamente en la práctica y decidí enseñarla cuando me di cuenta del impacto que esto tenía en mi bienestar. Y dije, no, pues esto hay que compartirlo. Y me certifiqué con un maestro en Nueva York, después estuve en la India estudiando, estudié con un maestro en Mozambique, porque pues yo también viví en Mozambique. Bueno, Majo, llevo enseñando esto 10, 12 años. Increíble. Bueno, te tengo que decir que a mí también me apasiona el yoga. Yo empecé a hacer yoga por ahí hace 14 años y realmente se ha vuelto algo fundamental en mi vida. O sea, realmente conecto con todo lo que dices. Un tema que quisiera que hablaras un poco más para explicar, y siento que hay distintos niveles de yoga, porque uno puede ver yoga solamente por la parte física y espiritual, pero digamos, para mí el tema de conectar con tu cuerpo y como empezar a escuchar qué te dice y entrar en sincronía y en coherencia es fundamental. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Es que yo siento que hay diferentes tipos de yoga, pero también hay diferentes tipos de yogi. Cada cual se acerca a esta práctica por el motivo que resuena con sus necesidades, con su corazón. Efectivamente, la práctica que yo propongo es una práctica integral que incluye la práctica de asanas, que es esa parte física, la práctica del pranayama, que es como la relación con la respiración, como una herramienta para conectarte con tu cuerpo, y la parte espiritual, que cada cual la define como quiera. Hay gente que se conecta con Dios, hay gente que se conecta con la Virgen, hay gente que se conecta con el universo, como lo que cada cual traiga como su espiritualidad. Sin embargo, siento que hay como una cierta resistencia pensando que esto de alguna manera es una religión o de alguna manera esto excluye tu credo, y creo que es pertinente hablar que cada cual se acerca por el motivo que necesite y que esto es supremamente incluyente. La palabra yoga justamente es to yoke, unir, ¿no?
Y es esa unión justamente individual, el tapete es uno, es el tuyo, es tu recorrido, es tu historia, es tu caminar. Es cómo defines tú esa relación con esos tres aspectos tuyos que son tu cuerpo, tu mente y tu alma, usando la respiración como un vehículo. Ya tú defines internamente cuál es la intención que le vas a poner a esto. Yo creo que todos los que tenemos un cuerpo tenemos la posibilidad de movernos, de conectarnos con nuestro cuerpo, cada cual con base en, obviamente, si tiene alguna limitación física o si tiene algún tipo de tema de movilidad. Esta práctica es tan absolutamente incluyente que cualquier persona puede llegar a conectarse con su cuerpo y a explorar con curiosidad. Majo, yo siempre digo en mis clases, explora con curiosidad y observa qué resuena contigo. Y ese es tu estilo. Entonces hay yoga supremamente espiritual, tienes algo como el Kundalini, que es muy fuerte en cuanto a espiritualidad y en cuanto a respiración. Tienes un yoga mucho más físico, que es quizás una Ashtanga, que es otro tipo de yoga. Tienes Yin, que es un yoga un poco más restaurativo. Bueno, hay muchísimos tipos de yoga, pero como te decía, también hay muchísimos tipos de yogi. Entonces, con base en lo que tú vienes a buscar, infórmate bien acerca de todas las posibilidades que hay en esta práctica maravillosa y deja que esta práctica justamente te sorprenda con esa cantidad de beneficios que puede traer a tu vida. Ani, tú arrancas con la yoga pues obviamente por una necesidad, que dices yo no quiero tener un parto, digamos, una cesárea, sino quiero tener un parto natural de mi hija, pero en el camino me imagino que empiezas a meterte, a adentrarte mucho más en ese entendimiento interior y de cómo pues el balance de vida para poder tener una vida pues más en paz. Cuéntanos un poco de ese camino que haces. Uno con esto se va dando cuenta de lo importante que es, Majo, escuchar esa voz interior, de conocerte bien. Yo, además de maestra de yoga y meditación, soy coach de muchos deportistas de alto rendimiento y de personas ejecutivas, ¿no? Y una de las cosas en las que yo me baso es que la herramienta más poderosa para el éxito es sin duda el autoconocimiento. Entonces es conocerte muy bien. Y en la medida en que yo me adentré en mi práctica de yoga, pues obviamente esto me abrió la mente a explorar alternativas para acercarme a mi cuerpo, para acercarme a mi potencial físico y también, pues por supuesto, mi potencial profesional y económico, mi potencial espiritual. Y bueno, con esto decidí que un buen complemento sería certificarme como coach y me certifiqué también como coach y a partir de ahí, como te digo, yo no me cierro la puerta a ninguna alternativa para sentirme mejor, sin fanatismo, Majo, y esto lo digo aquí que me parece clave, porque una de las cosas que a mí la gente me dice, Ani Ferro, pero tú eres yogi, pero tú tomas champaña, y yo sí, es que yo tengo que encontrar un balance en mi vida. O sea, yo vengo de Barranquilla, de una familia carnavalera. O sea, no puedo tampoco negar mi identidad y lanzarme como ciega ante algo que termina volviéndose una búsqueda por perfección y no una búsqueda por justamente liberación y por vivir. Entonces, mi propuesta con todo lo que yo ofrezco dentro de esta vida espiritual, que es mi propio testimonio de vida, es justamente encontrar un balance que resuene y que haga sostenible esta práctica. Y para eso me he educado en diferentes terapias, en diferentes estrategias para acercarme a mi mayor potencial y las he incorporado a mi vida y por ende las comparto en mis clases de yoga, en mis sesiones de coaching, en el podcast y en cursos virtuales que también ofrezco. Volvamos ahorita pues al tema con el que iniciaste, que es el tema que elegimos tratar en este episodio y es el de ese dolor que sabías que te llevabas en tu corazón, como ese hueco por la muerte cuando eras muy joven de tan solo 2 meses de tu padre. ¿En qué momento llegas a identificar que lo que tienes es una herida de infancia y empiezas, digamos, me imagino que primero a sanarte a ti mismo para después poder empezar a ayudar a otras personas para que ellas sanen su herida de infancia? Uno reconoce estas heridas por patrones de pensamiento o patrones de acción o de comportamiento que te llevan siempre a un resultado no deseado. Entonces, por ejemplo, si el detonante en mi caso era quedar mal con alguien, Majo, yo era de las que hacía lo imposible porque tú no te llevaras una imagen negativa mía. O sea, yo negaba mis propias necesidades justamente para que el otro no se fuera, para que no me abandonara. Yo era de esas personas que yo era la última en todo. Entonces, no queda un pedazo de pizza, a pesar de que yo tuviera hambre, no cómetela tú. Vamos a comer a donde quieres comer, donde tú quieras. Y siempre tenía como imagínate, ese concepto tan
poco valorado de mi opinión, de mi posición, que tú no lo puedes creer, porque ahora que tú más o menos me conoces dices, no, Ani Ferro, yo no puedo creer que tú eras así. Y uno más o menos se da cuenta de que, oye, no, aquí tiene que haber algo que no tengo yo el merecimiento, que hay un temor constante a que me abandonen, a que la gente se vaya, entonces que tengo que hacerme pequeña para que la gente se quede. Y un día alguien me habló de constelaciones familiares y dije, ve, ¿y esto qué viene siendo? ¿Te acuerdas que te contaba ahorita? Pues que yo estoy muy abierta como a explorar diferentes acercamientos a conocerme mejor. Y me dijo, no, pues sí, investiga un poquito de esto, yo nunca lo había oído. Y me encuentro con una amiga que es consteladora familiar y me dice, no, Ani Ferro, lo tuyo es una herida de abandono. Y yo, ¿qué? No, pues total, es que tienes todos los síntomas de una herida de abandono. Y empiezo yo como a investigar sobre esto, me constelo con ella, me constelo un par de veces con un par de personas más y empiezo como a leer esto en profundidad y a estudiarlo y a entenderlo. Y dije que es que esto tiene absolutamente todo el sentido. Todos tenemos una herida, Majo, ¿no? Una herida preponderante, ¿no? Que es la herida de la infancia y del nacimiento. Pero tenemos otras. Entonces, en mi caso también es la controladora, ¿no, Majo? Esta persona que quiere controlarlo todo porque tiene una herida también de decepción. Entonces, cuando yo lo controlo, pues no me decepciona a nadie porque pues, yo lo controlo. Entonces, ahí yo también tenía un poco esa herida de decepción y esa herida de lo que también se llama de traición, que es una palabra muy fuerte, yo diría más bien como de decepción. Me embarqué en un caminar de sanación personal, Majo, porque es que nadie viene a salvarlo a uno, uno se salva a uno mismo. Y dije, no, pues tengo que sanar esto. Y empecé como a informarme y a agarrarme. A mí me encanta una palabra que tienen los mexicanos y es acacharme, ¿no? Cuando yo me veía lista como para reaccionar, como, no, esta persona que yo no quiero quedar mal. Es que al final del día uno sí entiende que las expectativas que el otro ponga en uno no son de uno, Majo, son del otro. ¿Cierto? Y también uno entiende que hay veces que cuando uno pone unos límites claros y sanos, pero fíjate que el padre en la energía son los límites, ¿no? Yo no tenía límites, Majo, ninguno. Y hay mucha gente que se va, claro, porque es que hay mucha gente que se beneficia de que tú no tengas límites, pero qué bueno uno saber que el que se queda tiene clara cómo es la dinámica de paridad, de acompañamiento mutuo y parejo, ¿no? Pero pues eso fue una pequeña victoria a la vez a lo largo de un proceso que me ha llevado años hoy en mi vida, y te voy a decir esto, con el que me sigo enfrentando, porque es que uno tiene esa herida toda la vida. Entonces uno tiene que tener cuidado y decir, oiga, espere, verá, porque aquí otra vez está reaccionando Ani Ferro desde su herida, y me devuelvo y digo, ok. Entonces, como ya sabemos que nuestro cerebro es supremamente plástico, es decir, que lo seguimos moldeando todo el tiempo, entonces ya uno empieza a darse cuenta que un detonante ya no te lleva a ese lugar donde te llevaba antes que no te gustaba, sino que empiezas tú a enseñarle a tu cabeza a reaccionar de una manera distinta porque ya identifica con claridad que es eso que le estaba causando llegar siempre a la misma situación. Entonces tú seguramente has oído aquí en el podcast, no, es que a mí siempre me tocan estos manes, no, nada que ver, que son súper perros, no, es que yo ya no creo en los hombres. Y yo, bueno, pues uno puede victimizarse de los hombres o uno puede asumir y decir que es que yo los estoy escogiendo. ¿Ves? Y decir que hay en mí que yo tenga que sanar para romper este patrón y empezarme a educar yo a escoger cosas que quizás me van a llevar ahí donde yo quiero llegar. Como te decía, es una decisión activa de una mujer que se apersona de su destino y que se hace cargo de su vida, de lo que sí puede controlar. Yo no puedo controlar lo que pasa, pero sí cómo reacciono. Y eso fue lo que hice. Me dediqué a sanar mi herida, todavía la estoy sanando y me he vuelto muy buena en decir que no y me he vuelto muy buena en delegar, pero esto es con práctica y maña. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Nuestras oyentes florecen con el podcast Instrucciones para Florecer. Esto dice Sofía Stroh. El podcast Instrucciones para Florecer de María José Ramírez es como un bálsamo para el alma. Se siente como una conversación fresca, fluida e íntima, donde María José logra meterse en la piel de sus entrevistadas de una manera respetuosa y amigable. Sigue con Instrucciones para Florecer. Compártelo con tus amigas que también les pueda gustar. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Oye, la primera pregunta que tú lo dijiste, pero quisiera como enfatizar, la pregunta es, ¿todos nacemos con una herida? O sea, ¿no hay nadie que se salve? No, mi vida, no. Mira, las heridas de la infancia son aquellas lesiones afectivas que se producen en la niñez, en esos primeros años de vida, a causa de una o varias vivencias objetivamente negativas, es decir, ya sea un trauma objetivo como que mi padre se murió, ¿verdad? Y se fue y hay un abandono. O bien percibidas como tal por el niño o la niña,
cuya inmadurez emocional le impide interpretar correctamente lo que sucede a su alrededor. Entonces esa es mi segunda herida, que es la herida de la traición. Ponte a pensar tú, Majo, o sea, las dos somos mamás, ¿no? Mi mamá queda viuda a los 22 años, una niñita consentida que nunca en su vida ha hecho nada y le toca a mi mamá hacerse cargo, ¿no? Dime si ella no me iba a decepcionar a mí. Es que dime si ella no iba a decepcionarme cuando primero todas mis expectativas estaban en ella y segundo, mi mamá tenía que salir a trabajar. De pronto un viernes me había dicho que me iba a llevar al cine y resulta que llegó absolutamente exhausta. Me dijo, nena, no, vamos mañana, no puedo. Entonces, claro, esa es una herida subjetiva porque es una interpretación mía con mi madurez emocional de ser capaz a los 6 años de decir, oye, es que a mi mamá le toca tan duro y llega por la noche un viernes y yo aquí como una piñata lista. No, pues no. Y mira, y qué liberador, Majo, ¿cierto? Qué liberador saber que hay una posibilidad de que esto haya sido una interpretación mía y no necesariamente un trauma causado porque alguien me haya hecho daño. Ahora digo esto con pleno conocimiento de que sí hay experiencias objetivas y supremamente traumáticas. Un abuso, ¿sabes? Humillaciones, con pleno conocimiento de esto. Sin embargo, en algunos casos es importante saber que son interpretaciones pueriles dada la inmadurez emocional de los niños, ¿no? Totalmente de acuerdo y además resueno contigo en tantas cosas. Yo de alguna manera también tuve un tema de que mi mamá no hizo sino vomitar y vomitar y vomitar cuando me estaba esperando y después yo nazco y a los pocos días a ella le da fiebre tifoidea y me tiene que dejar de alimentar. Y yo tengo ahí, pues hasta hace poco estoy investigando la herida del abandono, ¿no? Y después darme cuenta que, o sea, ella no lo hizo a propósito, ella no podía seguirme alimentando porque si no pues además no vomitó intencionalmente, sino que era simplemente que le sentó pésimo el embarazo. Pero uno poder llegar a identificarlo y tratar de racionalizarlo y darse cuenta que una interpretación, pues sí es, por lo menos para mí, el primer paso para empezar a sanar. Sí, qué liberador para ti y para tu madre. Qué liberador. Y sabes lo maravilloso de esto, Majo, es que cuando tú te sanas sanas ese legado de mujeres o de hombres que vienen después de ti también. Tú sanas hacia adelante y hacia atrás. Qué maravilla. Porque es que seguir repitiendo los mismos patrones por generaciones, es duro, ¿no? Empecemos a hablar un poquito porque son 5 heridas como básicas, principales, un poquito como para que los que nos estén escuchando puedan tratar de identificarse con las 5 heridas. El primero del que tú hablas es el del rechazo. Cuéntanos un poco como cuál es la herida del rechazo y cuáles son esos comportamientos repetitivos que uno debería darse cuenta como, ups, acá yo tengo algo que tengo que analizar y hay una herida del rechazo detrás. Claro, pues la herida del rechazo se origina en experiencias dolorosas de no aceptación durante la infancia, que tienen, sin duda, un impacto en la salud emocional y mental del individuo. Entonces, de pronto esto puede surgir de falta de aceptación por parte de los padres. No es que mi papá quería un niño, yo soy niña. O digamos, no es que yo hubiera querido que fuera deportista. Qué vaina. Entonces, y aquí quiero hacer también una aclaración. A veces decimos los padres, pero pues a veces nos crían nuestros abuelitos o hay ciertas figuras de autoridad, ¿no? Que también tienen un impacto en esos primeros años de vida. Entonces, tiene un impacto en la autoestima porque pues te sientes que no eres digno de amor, de que tu valía externa pues no existe porque te sientes que no, como que no diste la talla. Y entonces estas personas, ¿cómo se manifiestan? Entonces, si tú eres una persona que todo el tiempo y sistemáticamente tiendes a subestimarte, o sea, minimizas tus logros. Si tú buscas constantemente reconocimiento externo, pues imagínate cómo no vas a buscar ese reconocimiento externo, Majo, si es que nunca lo tuviste. Entonces esas personas que pero ven acá y te gustó, y pero está bien, pero de verdad. Y fíjate, las que somos madres, a veces sin querer, ¿no? Porque a veces, como te decía, en muchos casos no es a propósito. Esos niños que muy temprano, mami, pero mira, y a veces nosotras estamos ocupadas o en el teléfono o manejando o lo que sea, ya te dije que sí. A veces tomarnos un par de veces el tiempo de decir, mira, está perfecto, qué lindo, qué bien te quedó, maravilloso, pero sabes, a mí me acaba de pasar con mi hija mi hija adolescente, ¿no? Participó en una obra de teatro y me voy a tomar el tiempo, Majo, si me permites, con el ejemplo, porque creo que va a ilustrar muy bien. Claro que sí. Como para aterrizar el concepto. Para ejemplificar, exactamente. Esta obra de teatro en el que trabajó un montón por su obra de teatro y resulta que cuando ponen los créditos, la persona que escribió los créditos se equivocó y no puso en realidad lo que ella había hecho, sino que puso como un cargo genérico y ella se sintió supremamente ofendida, ¿no?
Y yo, bueno, le dije, bueno, aquí hay una lección y me tengo que detener con ella a hablar de esto. Le dije, bueno, primero, fue un error de esa persona y eso pues obviamente no está bien, que eso nos sirva a nosotros también como experiencia para reconocer el trabajo del otro siempre por lo que aporta. Eso es importante. La otra lección es, vas a dirigirte a esta persona y le vas a decir, mira, esto definitivamente me afectó, esto. Yo siento que yo contribuí un poco más y siento que sí merezco este reconocimiento. Y tercero, mi amor, tu reconocimiento viene de ti primero. Tú saber lo que tú hiciste, ser consciente de lo que tú hiciste, porque es que inclusive esa frase que dice ahí quizás no va a reconocer todo el aporte que tú sentiste que diste. Entonces, enseñar a los niños a buscar esa valoración primero interna, que hoy en día con el tema de las redes sociales, entre los likes y no sé qué, se nos está olvidando a los padres devolverle el poder a los niños de que nadie determina el valor que tú tienes, sino el aporte que tú consideres que estás dando. Entonces, eso como para dar un poquito como de aterrizar un poquito el concepto, porque es que otra cosa que pasa mucho más es que, pero esas heridas eran antes que los papás no se involucraban tanto con nosotros. Ay, ahorita te voy a demostrar cómo nosotros estamos haciéndolo hoy en día todavía, porque es que si no lo hace alguien, se sigue repitiendo. Bueno, segunda herida. Abandono. El abandono no es solo físico como el mío, se origina en experiencias infantiles de falta de amor, compañía, protección, apoyo, cuidado. Estas personas tienden a tener un temor profundo por la soledad, a la soledad, y son supremamente dependientes en sus relaciones. O sea, la máscara de la persona que tiene una herida de abandono es una persona absolutamente dependiente, con pánico a la soledad, que tiene unas carencias afectivas notables, y la primera carencia afectiva es la del amor propio. Se deja de último, ¿sabes? Y hace lo imposible porque la gente no se vaya. Entonces a veces uno oye de temas de parejas. Me pasó hace poquito con alguien que estoy asesorando, me decía, no, pero es que yo sí prefiero, ¿sabes? Aquí no es perfecto y todo lo que tú quieras, pero mira. Malo conocido que bueno por conocer. O la que dice, no, pero es que yo también friego y entonces yo también lo enloquezco, y digo, flaca, o sea, de verdad, no te llenes de excusas, más bien vamos a ver qué es esto que te está obligando a hacerte pequeña para quedarte en una situación que no honra tu grandeza. Esas personas con esa herida de abandono, eso es un tema con que la gente no se te vaya y no quedar mal y es que el concepto tuyo para mí es súper importante porque claro, no quieres que la gente se te vaya, y ese miedo a la soledad, Majo, terrible, terrible. Esa es la herida del abandono. Después sigue la herida de humillación. Y esta herida de humillación se forma cuando el niño o la niña siente que sus padres o sus figuras de autoridad lo avergüenzan. Entonces se burlan, y esas experiencias de desaprobación y de burla pueden ser reales o imaginarias, ¿no? Y entonces esto afecta cómo la persona se percibe a sí misma. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Esas personas que todo el tiempo se autocensuran, se critican constantemente, se burlan de sí mismas constantemente, se ridiculizan delante del otro, no les importa ser el payaso del paseo, porque pues bueno, es la única manera de yo mismo burlarme de mí mismo sin que nadie se burle de mí. Yo me burlo primero de mí mismo, antes de que otro se burle de mí. ¿Es una persona que también se burla y critica a los otros? Como también para decir, yo no soy el único. Claro, son hipersensibles también al mínimo comentario. ¿Sabes? Esta persona que tú no le puedes decir nada. Yo tengo un amigo que dice que viven supremamente colocados. O sea, que tú no le puedes decir nada porque, oye, no, pero tú estás describiendo esto y ya se me viene a la mente una persona que conozco que es así. No me puedes decir nada porque no, pero ven, esto es... Todo lo toman como si uno estuviera en contra de ellos. Humillándolos, exacto. ¿Sí? Esto es simplemente un comentario tonto, o sea, un comentario superfluo como para que, o un comentario que es más bien con la intención de darte una herramienta para que quizás te preguntes si esto sí está bien o no para ti, ¿sabes? Y no se dan cuenta que en ese deseo constante como esa burla constante de sí mismos, los desconecta completamente de sus propios sentimientos y necesidades. No se dan cuenta de que al ridiculizarse constantemente no se conocen bien y hacen cosas por los demás que nunca harían para sí mismos, justamente porque quieren sentir algún tipo de valoración y apreciación. Entonces esa es la idea de la traición. Después sigue... De la humillación, ¿qué es la traición? Humillación y traición es la misma. No, perdón, a veces era la humillación, ahora sigo con la... Esa era la humillación, ok, perfecto. Con la traición. Y la traición es la que yo te contaba ahorita, ¿no? La mía, que es una de las mías. Que cuando el niño siente repetidamente que es traicionado por alguno de sus padres, ya sea a través de una mentira o el incumplimiento de promesas, y esto genera pues desconfianza, ¿no? Y una actitud de cierto aislamiento. Entonces, ¿cómo
se manifiesta esta herida? El controlador. No, Majo, esto es el controlador que no, déjalo ahí que yo lo hago. No, es que yo definitivamente lo hago porque es que nadie lo va a hacer. No, esto no va a quedar bien. El controlador y la controladora tienen una herida profunda de decepción. Son personas con un carácter fuerte y dominante. Buscan controlar lo mínimo. Esas mujeres que quieren hacer de sus maridos unas perfectas madres. Esos hombres que tienen la última palabra en su casa desde que si el niño se sienta en un restaurante y pide pollo o carne. Esos controladores fuertes que no se les puede, mejor dicho, que tienen la última palabra. Tienen unos comportamientos posesivos, porque es que ante ese temor de ser engañados nuevamente, son supremamente celosos, porque quieren evitar una traición. Y la última es la herida de la injusticia. Esta a mí me sigue llamando mucho la atención porque mira cómo se manifiesta. Esta tiene todo que ver cuando tus progenitores son fríos y rígidos, que imponen una educación autoritaria y no respetuosa hacia los niños. Entonces esa exigencia constante genera esos sentimientos en los niños de inutilidad y como una sensación de injusticia, de que no importa lo que yo haga, nunca está bien. Y esto genera adultos rígidos que no son capaces de negociar ni de mantener diálogos con opiniones diversas. A estas personas les cuesta aceptar otros puntos de vista, formas de ver la vida distintas a las suyas. Tienen una obsesión con la importancia de las creencias y los valores y expresan sus opiniones como unos juicios morales que son verdades absolutas. Ayer estaba en una conferencia, justamente, que me invitaron a hacer una conferencia y se levantó una persona a hablar y yo decía, uy, esta señora querida, tan dura la que tiene aquí, porque se le notaba, y es que entonces yo y no sé qué, y es que esto tiene que ser así, y a mí me gusta el mantel así, y yo decía, uy, Dios mío, ya yo pues uno más o menos las identifica, ¿cierto? Y lo maravilloso de todo esto es que si te das cuenta, Majo, esto nos da muchas luces. ¿Te acuerdas de lo que te decía al principio? La importancia de identificarlas es saber qué me está llevando a resultados no deseados, ¿no? Entonces, una persona que en esa búsqueda constante de perfección, ¿tú te imaginas lo agotador que es eso, Majo? Agotador total. Y no solo para ti, sino para los otros. Para la gente que te rodea, y además ahí nunca nada es suficiente, ¿no? Y además de alguna manera, si eres controlador con tus hijos, entonces pues no los dejas hacer nada y nada es perfecto y ahí vas generando otras heridas. Y fíjate tú esto, ¿te acuerdas que te hablaba ahorita de que a veces nosotros creemos nosotros, ¿no? Entonces te voy a dar un ejemplo. Entonces, ¿cómo aterrizas tú esto? Porque, Ani Ferro, eso yo lo puedo ver con los papás de antes, que uno era casi que un ciudadano de segunda categoría, porque lo que los niños querían era, no, eso no importaba. Hoy en día es que los papás se llevan de casa en casa una bolsa de juguetes para que el niño no se aburra. En mi época yo llegaba a la casa de mi tía y me tocaba sentarme a mirar para el techo. Pero resulta que todavía nosotros lo hacemos. Entonces te voy a dar dos ejemplos particulares de cómo podemos hacerlo sin querer, porque esto es algo que es inconsciente. ¿Cuántas veces uno no le dice a los hijos estas palabras? Mi vida, yo siempre voy a estar ahí para ti. Siempre que tú me necesites, mami va a estar ahí. De verdad, yo no le puedo garantizar a mis hijos que siempre voy a estar ahí, Majo. No sé, yo siempre que pueda voy a estar ahí para ti. Bueno, me estás dando ahí un golpe duro. Ay, Dios mío. Yo siempre voy a estar ahí para ti, pero uno tiene toda la razón y uno no se da cuenta y uno cree que está haciendo algo positivo o ups, voy a tener que tener una conversación con mis hijos. Yo siempre que pueda voy a estar ahí para ti y a veces no voy a poder, pero siempre que pueda voy a estar ahí para ti, porque eso ahí es la cuna más común de una herida de traición o decepción. Pero es que mi mamá, o la mamá que muere en un accidente, o el padre que muere en un accidente, ese niño queda con esa, no solo con ese abandono, sino con esa traición. Es que tú me dijiste que siempre me ibas a cuidar y me dejaste. La mamá no tiene ojos en todas partes, a pesar de que nosotras queramos decir, es que la mamá siempre sabe. Hay veces que la mamá no sabe. Esas generalizaciones culturales aprendidas por nosotros, es que el instinto de la madre no se equivoca. Mi amor, hay veces que se equivoca. Porque yo conozco infinidad de casos de abuso dentro de la casa que la mamá no sabe. Entonces, cuidemos mucho el lenguaje. Otra cosa que me pasó en las vacaciones pasadas, nosotros siempre viajamos con una pareja de amigos que tiene hijos de la misma edad que los nuestros, ¿no? Entonces, viajamos y nos sentamos en el restaurante y el papá coge el menú y dice, entonces traiga 2 hamburguesas y no sé qué. Y yo me lo miro y le digo, ven acá, y los niños no me dicen, no, es que yo les pido esto porque yo sé que esto es lo que van a querer porque si no, no se lo comen. Y yo, tu hijo tiene 16 años y tu hija tiene 13. Por favor, vamos a lidiar con el problema de que no se lo coman y no con que tú escojas por ellos a esta edad lo que ellos se van a comer. ¿Sabes? A veces no nos damos cuenta. Ahora,
Eso quiere decir, ay no, Aniferro, pero entonces yo no estoy de acuerdo con esa maternidad tuya en que uno al niñito de 4 años le abre el closet y le dice, ¿qué te quieres poner? Yo tampoco estoy de acuerdo con esa maternidad. Tú le abres el closet a tu hijo y dices, mira, tengo este vestido azul y este vestido rojo, ¿cuál te quieres poner? Tú estás controlando de alguna manera la situación porque tú tienes más información acerca de para dónde se va, hace frío, hace calor, es un cumpleaños, va a tirarse en la arena a jugar con tierra. Tú estás controlando la situación, pero todavía estás ejerciendo, claro, controlada. Así también, por ejemplo, ahora estoy en el tema de la universidad con Amelie. ¿Puedes ir a cualquier universidad? No, la verdad es que no. Donde tú quieras, porque es que tienes la plata ahorrada. No, no puedes ir a todas las universidades, porque no todas ofrecen el programa de calidad que tú quieres. Entonces mira como a veces nosotros sin querer estamos generando ciertas expectativas que lo que hacen es que alimentan heridas que muy probablemente también traemos nosotros y que le estamos pasando generacionalmente, no solo a nuestros hijos, sino a nuestros nietos. Ani, alguien que escuche este episodio que no haya oído hablar sobre esto y quiera empezar como a dar unos pasos para poder sanar, ¿qué recomiendas? Primero es empezar a observarte con atención de estas heridas, cuál crees que sea la tuya. Yo tengo un curso online que se llama justamente Sanar para Manifestar. Es un curso en el que te lleva a través de las heridas, en el que te lleva a meditar un poquito a esa niña interior o a ese niño interior y a darte cuenta qué es lo que te está causando este dolor, lo que te está llevando a manifestar una vida que no tiene nada que ver con la que tú quieres crear. Porque algo que uno tiene que aceptar pronto es que uno es creador de su destino, co-creador de su destino con la divinidad en la que tú creas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Pero si yo tuviera que decirte qué es lo primero es caer en la cuenta de que hay algo que me está llevando aquí y yo no quiero llegar aquí. Entonces, ¿qué es esto que me está causando este resultado que difiere tanto del que yo quisiera crear? Entonces, empieza por las heridas. Es que las heridas son tan valiosas para tú entender, claro, es que esto tiene todo el sentido, hombre, claro, es que yo siempre termino con unos hombres supremamente posesivos porque es que yo tengo esta herida de humillación tan engranada en mi entorno que esto es lo conocido para mí. Entonces, ¿cómo puedo yo sanarlo? ¿Y cómo lo puedes sanar? Bueno, te decía, te devuelves a tu niño interior, vuelves a llenar ese niño interior de amor, le vas a dar desde esta mujer grandiosa o este hombre grandioso que eres hoy lo que necesita, ¿sabes? Vas a sanar tu relación con tus padres, entendiendo que tus padres son humanos y son niños heridos también. Entonces yo tengo unas cartas de sanación en ese programa a los padres que también son fantásticas para como un buen punto de partida. Y lo tercero que quizás es lo más importante, Majo, es que en este proceso de sanación es importante entender que tú no sales a sanar buscando culpables. Es que mi mamá siempre fue muy dura conmigo, Aniferro, yo sabía, Aniferro, sí, claro, tienes razón, es que mi mamá a mí nunca me dijo que yo era linda, entonces yo siempre me sentí fea. Mi vida, todos procedemos desde nuestras propias carencias. Uno a los padres les agradece el regalo más extraordinario que es la vida. Uno acepta a sus padres como imperfectos y uno entiende que cada niño viene con el papá y la mamá que le toca para su evolución. Entonces, antes que salir a buscar culpables, que eso te quita poder, es apersonarte de tu destino y decir, venga, yo sé que tengo esto, voy a proponerme sanarlo. ¿Se puede? Pues aquí estoy yo contándote la historia, Majo. Claro que se puede. Ahora, que eso va a pasar en una meditación con Aniferro, ya yo mañana, mejor dicho, proceso, ¿no? O sea, llevas toda la vida actuando de cierta manera. Pues es un proceso que sí requiere de la acción y es meditar, sanar tus heridas con tus padres, apersonarte justamente de reacciones que no te están llevando donde quieres llegar, entonces cambiarlas activamente. En ese sentido, pues por supuesto que va a tomar un poco de tiempo, pero mira, yo estaba acompañando a una amiga, una gran amiga mía, una mujer maravillosa que ha tenido un par de años bien duros, ¿oíste? Duros. Perdió a su marido, perdió a su madre, bueno, han sido años para ella, 2 años duros, ¿no? Y durante nuestro proceso de acompañamiento nos dimos cuenta pues que había una herida ahí dura con su papá, ¿no? Y ella me decía, Aniferro, pero es que esto no se me quita. Y yo, no, mi amor, esto no se te va a quitar hoy, pero se te va a quitar, porque ya tú eres consciente de ello. Y hace poquito hablamos, la semana pasada hablamos, y me decía, yo no tengo cómo agradecerte, Aniferro, que tú me hayas aterrizado y me hayas quitado el berrinche y la pataleta, porque no se me daba esto. Hoy en día me dice, soy una meditadora, mejor dicho. Ella me decía, yo, Aniferro, es que si tú logras que yo medite, tú vas a lograr que medite cualquiera. Y yo, mi amor, voy a meditar.
hoy en día tiene una práctica meditativa divina, tiene una relación con sus reacciones, ella ya identifica, uy, Ani Ferro, esto viene de tal parte, yo exactamente. Mira, pero esto es ¿te acuerdas lo que hablamos al principio? La herramienta más poderosa para el éxito, Majo, es el autoconocimiento. Esa es, entonces, inviértele a sanarte el alma, inviértele a conocerte. A mí me da mucha risa porque a veces las mujeres somos especialistas en decir, no, pero es que yo no le quiero meter plata a un curso de eso porque esta vaina, esto no, Ani Ferro, eso toma mucho tiempo. Y yo, sí, toma mucho tiempo si no lo haces, pero cuando lo empieces a hacer toma menos tiempo. Claro. Oye, Ani, ¿y qué otros? Has mencionado varias veces la importancia del autoconocimiento. Obviamente el tema de entender las heridas de infancia es uno, pero ¿qué otras prácticas recomiendas para uno? Y esto es un proceso de toda la vida, ¿no? Pero para uno poderse autoconocer mejor, ¿qué otras prácticas recomiendas? Bueno, hay algunas preguntas que te puedes hacer. ¿Para qué te busca la gente? Pues a mí la gente me buscaba siempre para un consejo. Ani Ferro, ven, tú me la vas a cantar, por favor, dime qué es lo que tú no estás viendo, qué es lo que no estoy viendo aquí. Entonces, ¿para qué te busca la gente? 1. 2, ¿hacia dónde gravita tu tiempo? Entonces hay gente que te va a decir, bueno, es que el tiempo me gravita a scrolling en Instagram. No, pero cuando el tiempo te gravita hacia algo que te mantiene captiva, o sea, que te mantiene ahí como bastante involucrada, eso es una señal de que hay algo por ahí que te gusta. 3, ¿en qué se te pasa el tiempo volando? Entonces a mí, por ejemplo, leyendo sobre estos temas, o sea, cuando quiero ver, y madre, se me acabó el tiempo, sobre hacia dónde se va tu tiempo. Y otra cosa que es muy pertinente y ayuda un montón también, es tener claro, Majo, y esto fíjate que esto es muy importante y no se habla mucho de esto. Ten claro para ti qué es el éxito. Entonces voy a detenerme un poquito en esto porque esto es importante. No para todo el mundo es lo mismo haber llegado a un lugar donde tú te sientes a gusto con el resultado. Eso es el éxito, ¿no? Es haber llegado a ese sitio donde yo siento que, wow, es que ese es el resultado que yo esperaba, o por lo menos estoy bien encaminada hacia el resultado que yo esperaba. Te sorprendería saber, Majo, que hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, mientras esa definición de éxito esté sujeta a lo que culturalmente se define como éxito, siempre va a haber una percepción de que no estoy dando la talla y me voy a alejar de lo que de verdad mueve mi alma para acercarme a eso que debió ser. Entonces yo te voy a dar un ejemplo. Ani Ferro, para ti, ¿qué es ser exitosa? No es la cantidad de seguidores que tengo en Instagram, no es un monto de dinero. Para mí ser exitosa es ser dueña de mi tiempo. Eso para mí es el éxito. Y yo vivo mi vida y me embarco en aventuras y me embarco en formaciones y que me permitan llegar a ese objetivo de que yo quiero ser dueña de mi tiempo. Entonces hace poquito alguien me escribió, me dijo, estamos buscando esto en la empresa, queremos que alguien sea fijo aquí para que nos ayude con un programa de bienestar, y te dije, mi amor, yo no soy esa persona, porque yo llegar allá de 8 de la mañana a 5 de la tarde, eso no. Si quieres, con mucho gusto te hago una asesoría. Entonces ya mira que uno tiene claro, Majo, los nos y uno tiene claro los sís. Y uno se apersona una vez más de lo que de verdad le mueve el alma y no está tan sujeto a lo que otras personas piensen de lo que debió haber sido el éxito. Yo creo que todos, mira, eso lo enseña la práctica de yoga, que me parece tan bello. Uno practica yoga en un tapete, Majo. Un tapete en el que cabe uno. Tú a ese tapete no le puedes decir mentiras, Majo. El tapete sabe si llegaste cansada, el tapete sabe si hoy llegaste súper, mejor dicho, agobiada, si llegaste llena de energía, el tapete sabe si hoy simplemente te importa un bledo en lo que el profesor esté diciendo. Y yo creo que todos los problemas empiezan cuando tú dejas de mirar tu práctica dentro de tu tapete y te empiezas a comparar con el que está practicando al lado. Así es la vida. Cuando tú sacas de contexto tu historia, tus heridas, con lo que te tocó trabajar y te comparas con la historia y lo que le tocó trabajar del otro, esa comparación es tan injusta y nosotros somos tan tendientes a hacerlo, tan tendientes. Mira, todas las personas con las que yo trabajo, deportistas, a que tú pensarías, pero ¿cómo vas a decir tú esto si tú eres el mejor futbolista del mundo? Dices que me parece tan injusto que yo soy el primero que llega y el último que me voy, y este tipo mira cómo le va de bien y cómo es. Mira tú, a ese nivel, porque tú estás comparando tu recorrido con el recorrido del otro. Eso es tan injusto contigo y tan injusto con el otro, porque es que tú conoces la mitad de la historia, el otro no conoces la tuya, más. Entonces, tener muy claro qué es el éxito para ti, para mí es un punto de partida fantástico, porque te va a liberar de expectativas y te va a liberar de esa necesidad de cumplirle a otro distinto que a ti mismo. No, pues es una herramienta importantísima y creo que muchas personas no nos hacemos. O sea, yo hasta ahora estoy empezando a hacerme esa pregunta porque de alguna manera había permitido la definición de lo que era el éxito
pues para mi familia, para la sociedad, para las personas que me rodeaban, y efectivamente tomarse ese tiempo, ¿no? Y después tener la valentía para decir, ok, bueno, si esto es importante para mí, pues efectivamente voy a tomar las acciones y me voy a apersonar, que es una palabra que has usado varias veces, para efectivamente lograr el resultado que quiero. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Esto dice Paulina Ríos de Por qué le gusta nuestro podcast. El podcast Instrucciones para Florecer es de mis favoritos, pues me ha ayudado a entender que no estoy sola en los diferentes retos a los que me enfrento como mujer, pero también que estos pueden ser superados, como lo han hecho cada una de las invitadas del podcast. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Ani, ¿qué es para ti florecer como mujer? Ay, qué bonita pregunta. Para mí florecer como mujer es sentirme en la libertad de ejercer todos mis roles con libertad. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay días en que quizás voy a ser una mamá un poquito más cercana a esa ideal. Hay días en los que quizás voy a ser una yogi un poquito más cercana a esa ideal. Y todos los días voy a abrazar esa mujer distinta con base en lo que ella necesita ese día. Y me quiero sentir en la libertad de ejercerlos todos con base en lo que resuene en mi corazón en ese momento. ¿Y cuál dirías que son tus instrucciones para florecer? Conoce tu mezcla. Majo, eso es tan importante. ¿Te acuerdas del autoconocimiento? Sí. Tienes que conocer tu mezcla. ¿Cuál es tu mezcla? Pues lo tuyo es la mía, para una vez dar un ejemplo. El humor, para mí es muy importante. Una capacidad de comunicar clara y un gusto por lo estético. Entonces, desde eso, yo abrazo esa mezcla, esa es mi única imprenta y tengo la capacidad de ponerla al servicio, que al final del día todos queremos un propósito más grande que nosotros mismos. Eso es lo que nos mueve, el Ikigai, ese propósito más grande que nosotros mismos. Y cuando yo conozco esa mezcla y la conozco bien, soy capaz de identificar dónde puedo ser un gran aporte y ejercer como mujer plena, porque es que la mujer plena es la que inspira a la mujer que no ve una competencia en la otra, porque es tan consciente de que su propia mezcla es suya propia y de nadie más, que ninguna mujer es competencia. Todas somos iguales. Que a ti te vaya bien, a mí también me va bien, porque tú eres un testimonio de que cuando yo abrazo mi autenticidad, a mí también me va a ir bien. Entonces yo la definiría como eso, como encontrar tu mezcla, tenerla clara y tener la valentía para ponerla al servicio, en un propósito más grande que tú mismo. Me gusta eso de conoce tu mezcla, nunca había oído esa, que es de alguna manera muy práctica de decirse auténtica, ¿no? Y es acéptete qué es lo que te gusta, qué es lo que es importante para ti, qué es para lo que eres buena, y a partir de ahí, pues eres única. Yo hace poco estaba en Instagram haciendo un reel y hablaba que cada uno de nosotros somos como la huella dactilar, únicos en el mundo, pero muchas veces se nos olvida esa unicidad y empezamos a tratar de imitar a otras personas y ahí nos perdemos, ¿no? Y ahí dejamos de ser buenos y ahí dejamos de fluir y ahí dejamos de estar conectados. Claro. Para una mujer que se dedica tanto pues al yoga, al conocimiento interior, pues que tiene espacio para eso, pero me imagino pues que en la medida que eres coach de muchas personas, que las personas estamos buscando un balance de vida. ¿Qué recomendaciones puedes hacer, como qué tips para uno realmente, pues unas personas digamos que trabajen, que además sean padres, que también tengan pasiones apartes? ¿Cuál debería ser la brújula que facilite el proceso de lograr un balance en la vida? Primero, darle valor, porque uno siempre le va a sacar el tiempo a lo que le da valor. Eso sí es, mejor dicho, el que te diga que no es embustero. Tú le sacas el tiempo a lo que tú le das valor. Entonces, dale valor a esto en tu vida, primero. Segundo, aléjate de un ideal. Esa palabra balance hay que usarla con muchísimo cuidado, porque balance no necesariamente implica que para todos 50 y 50 es un balance. ¿Te acuerdas que ahorita te decía que yo quiero ejercer todos mis roles en libertad y que hay días en que quizás soy mejor mamá y hay días en que quizás soy mejor profesional? Define ese balance en diferentes momentos de tu vida y escucha muy bien qué es lo que estás necesitando en este momento y ese es el balance que vas a encontrar. Otra cosa, rodéate de personas que te saquen o te bajen de la patineta cuando tú estás convencidísima de que estás haciendo todo perfectamente bien. Porque a veces cuando tú te quedas en tu cabeza nada más, no tiene que venir nadie a convencerte de nada. No tiene nadie, no, Ani Ferro, ¿cómo me vas a decir tú a mí que yo tengo tiempo para levantarme a hacer yoga cuando tú sabes que no tengo tiempo porque todo el día viajo? Ah, bueno, perfecto, está bien.
No, entonces tú tienes que tener ese soporte, ese grupo de soporte que te vea cuando tú no te ves. Así me gusta decir. Que te jale las orejas en el momento que es necesario. En particular, que le digo que ella es la que me alinea los chakras. Cuando yo la llamo en mi victimismo, me dice, a ver, que no la conozco. Uno tiene que tener ese círculo que de repente te diga, bueno, venga, es que quizás personas que tengan tus mejores intereses en su corazón, gente que te quiera, gente que quiera verte crecer, gente que no se sienta amenazada por tu éxito, gente que de verdad vea en tu realización la propia, ¿no? Y que te digan, venga, te estás equivocando en esto. Alguien como que te saque a veces de esos ciclos emotivos tan absolutamente castrantes en los que no te deja ver más de la realidad que tienes en este momento. Y ese es el tercero. Y el cuarto, tienes que hacerlo sostenible. Entonces, por ejemplo, Majo, a mí me llama alguien mañana y me dice, Aniferro, a partir de mañana, como tú te levantas a las 4 de la mañana todos los días, quiero que a las 4:15 tengamos una llamada para meditar. Y yo, bueno, entonces ven acá. ¿Tú hace cuánto que te levantas a las 4 de la mañana? No, yo nunca me levanto a las 4 de la mañana y entonces no lo vamos a hacer. Porque es que tú vas a llegar mañana a las 4:15 y de pronto pasado mañana. Pero entonces ya el sábado me vas a decir, ay no, Aniferro, es que no he dormido. Entonces no te pongas, para empezar, estamos hablando de empezar, ¿no? No te pongas a hacerte a rutinas supremamente alejadas de tu actual realidad, que lo que van a hacer es una fuente de frustración, claro. De frustración, no una fuente de realización. Entonces, si tú sales del trabajo a las 6 de la tarde, ¿cuál es mi recomendación si tú quieres empezar a ir a una clase de yoga? Te llevas la ropa de yoga para la oficina y te vas a poner la ropa de yoga y vas a salir de tu oficina vestida de yoga y te vas a ir a tu clase de yoga a las 6 de la tarde. Yo, ¿cómo empecé a correr? Ahora yo corro, entonces corro 3 veces a la semana. Yo la noche anterior al día que voy a correr, duermo con los leggings y el sports bra. Que ya yo me levanté, en inglés la palabra es to nudge, nudging. Sí, como el empujoncito. Exactamente, el empujoncito. Entonces ya yo estoy vestida, o sea, no. No tienes disculpa. Además, Majo, tengo los tenis que me bajo la cama y me pego con los tenis. O sea, y ya yo estoy vestida, ya el 50% está hecho, ya subirme una trotadora y listo. Entonces, buscar la manera de hacer esto agradable, hacerlo sostenible, hacerlo fácil. El escritor James Clear tiene 5 pasos fantásticos en Hábitos Atómicos que justamente te ayuda a incluir estos pasos dentro de tu rutina diaria de una manera sistemática. Él habla más de sistemas que de personalidades para lograr encontrar ese balance. Y por último, aléjate del ideal. O sea, no, pero es que el hecho de que yo medito una vez a la semana, eso no sirve. Sirve más que no meditar ninguna en mi vida. Entonces, aléjate del ideal también. No, pues se me ha pasado volando. Esta conversación ha sido apasionante, una cantidad de información muy valiosa, muy valiosa. Aniferro, como te dices tú misma, ¿qué legado quisieras dejar al morir? Ay, mi vida, qué linda pregunta. Yo sí quisiera que cuando yo me muera, mis hijos se sientan en la plena libertad de vivir desde su propia autenticidad, ser un testimonio para todas las mujeres que me acompañan y que me siguen de que el universo y Dios premia a los valientes. Y el día que tú decides abrazar esa autenticidad, inevitablemente el universo te premia y ¿sabes qué? Y te humaniza, porque una de las cosas que pasa con esto es que es un filtro muy grande. Entonces el que ha de quedarse, se queda y el que ha de conectarse, se conecta. Y eso te vuelve a ti bastante humano, sabiendo que yo no quiero que nadie me endiose, yo quiero que las personas que me quieren y las que no, pues también las acepto y las entiendo. Entonces, que abracen su autenticidad como el premio más grande que le podemos hacer a todos los que nos rodean y a nosotros mismos. Qué bonito. ¿Y qué viene a futuro para Aniferro? Qué linda pregunta. Pues imagínate que mientras hablamos me voy para Londres mañana. Voy a ir a una conferencia que se llama The World Happiness Summit. Me voy a ir a formar un poquito en felicidad y tengo el proyectico de un libro que voy a sacar el año entrante. Bueno, desde ya lo quiero leer. Gracias por el tiempo, por este regalo tan maravilloso. Oye, ¿hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir? ¿Qué te asusta, Aniferro? Lo tenía y no te lo hice. ¿Qué te asusta, Aniferro? Me asusta pensar en algún momento que me las sé todas. Yo no quiero llegar a ese punto en que nunca, Majo, te lo digo con total certeza, en que me las sé todas, porque creo que ese día que me voy. Quiero tener siempre esta mente curiosa, ávida de conocimiento, de hacerme a nuevas experiencias y quiero tener siempre la oreja presta para que alguien me comparta una nueva manera de ver la vida que nutra la mía.
que me ayude a conectarme con otras experiencias y con otras formas de vivir. Me gusta, eso también me asusta, conecto totalmente contigo, ¿no? Y además uno seguir como con hambre de seguir aprendiendo, ¿no? Y de seguir queriendo vivir otras experiencias y efectivamente tener la mente abierta con curiosidad me parece algo espectacular. ¿Cómo se pueden contactar contigo, Ani Ferro? Bueno, me pueden encontrar por Instagram. Es Ani, que se escribe A-N-N-I-E, Ferro como mi apellido, F-E-2-R-O. Por ahí pues soy bien activa en Instagram. También tengo un email que es namaste, como la palabra namaste, @aniferro.com. Y bueno, y en I Belong, que es mi estudio de yoga, que tengo un estudio en Bogotá, en Usaquén, precioso. Y ahí tú escribes y quiero hablar con Ani y ahí seguramente alguien me encuentra. Y bueno, y en el podcast, tengo un podcast también que se llama Namaste Mi Vida. Que es espectacular, lo recomiendo mucho y además ahí sale mucho tu sentido del humor que dices, o sea, esa combinación única de tu mezcla sale definitivamente en el podcast de Namaste Mi Vida. Gracias, mi vida. Sabes que para mí la definición de humor es la distancia más corta entre dos personas, ¿no? Eso para mí es el humor. Y sí, definitivamente es parte integral y siempre lo ha sido de mis relaciones. La gente siempre me dice, tú sales con unas vainas, Ani Ferro. Esta es la chispa Caribe en mi vida que no se nos quita porque pues no se nos va a quitar nunca. No, bueno, yo también soy barranquillera, sino que no hablo tan barranquillero. Ahí tenemos muchas cosas en común. Así es. Oye, me ha sido un placer, Ani Ferro, me ha fascinado, he aprendido una cantidad de cosas y de verdad que gracias por este espacio, gracias por compartir tu sabiduría y con muchas ganas que la próxima vez que vengas a Bogotá me avises y nos podamos conocer en persona y dar un abrazo. Nos demos el abrazo en vivo, que se nos dé. Gracias a ti por el regalo más grande que es el tiempo. Qué hermoso, gracias. Uy, Ani nos compartió muchísimos aprendizajes súper valiosos a lo largo de todo el episodio. Me quedo con la importancia de hacernos cargo de nuestra propia vida. Somos, como dice Ani, co-creadores de nuestro destino. Y para ello, ella nos invita, primero, a no culpar a otros por lo que nos está pasando. Y dos, embarcarnos en el maravilloso viaje del autoconocimiento para de esa manera lograr una vida con más paz interior. Hasta este momento, Instrucciones para Florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.